La Ley Jones de 1917 abrió una nueva era en Puerto Rico. Los ciudadanos puertorriqueños creados por la Ley Foraker de 1900 fueron convertidos colectivamente en ciudadanos estadounidenses. Estaban sujetos a la mayor parte de los deberes de un ciudadano estadounidense, pero no estaban amparados por todos los derechos que aseguraba la Constitución de Estados Unidos a un ciudadano estadounidense continental. Igualdad y desigualdad en ese sentido convivían en la nueva ley. La Ley Jones de 1917 se organizó sobre la base de un gobierno republicano de tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Subsanó el problema de la duplicidad de funciones ejecutivas y legislativas del Consejo Ejecutivo creado en 1900 bajo la Ley Foraker. Creó un sistema bicameral electivo compuesto por una Cámara de Representantes y un Senado, sistema que persiste hasta el día de hoy. A pesar de todo, la Ley Jones de 1917 mantuvo el tutelaje político, económico y jurídico. En el marco del Poder Ejecutivo, Puerto Rico seguía teniendo un gobernador nombrado por Estados Unidos, situación que se mantuvo hasta el año 1948. La soberanía sobre Puerto Rico seguía en manos del Congreso, como había indicado el Tratado de París, pero en ese Congreso Puerto Rico tenía solo un comisionado residente sin poderes equivalentes a los de un congresista. La Ley Jones también reconoció el poder de veto del gobernador, que era nombrado por Estados Unidos, sobre la legislación local, y dejó en manos del presidente el nombramiento de figuras claves de ese poder ejecutivo, como se sabe, el gobernador, pero también ciertos jefes de departamentos que al parecer el Congreso consideraba de suma importancia para mantener el control sobre Puerto Rico, como es el ejemplo del secretario de Instrucción y el procurador o fiscal general, equivalente al puesto de secretario de Justicia hoy. En el marco del Poder Judicial, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico seguían siendo nombrados desde Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico debía convivir con un tribunal federal al cual debía someterse en caso de contradicción jurídica. En ese sentido, la Ley Jones no resolvió el problema colonial, sino que lo conservó y le dio un cariz un tanto distinto. La Ley Jones, hay que aceptarlo, también abrió espacios de participación nuevos. En el aspecto político y jurídico, por ejemplo, creó el Senado electivo, la Cámara Alta, y separó definitivamente las acciones del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo, subsanando un problema que estaba presente en la Ley Foraker. Además, la Ley Jones contenía una Carta de Derechos para la colonia, para Puerto Rico. En el aspecto económico y financiero, Puerto Rico pudo comenzar a emitir bonos y a producir deuda para la reinversión en obras públicas en el país. La deuda se aseguraba con los ingresos del Estado en términos de contribuciones y aranceles y las propiedades públicas del gobierno. Antes de 1917, ese tipo de transacciones había que hacerlas directamente a través del Tesoro de Estados Unidos. Lo cierto es que en la década de 1930, como se verá más adelante, ya se emitían bonos municipales para obras públicas. El hecho demostraba que las finanzas del gobierno de Puerto Rico habían mejorado entre 1898 y 1917. Puerto Rico se inauguraba en un mercado complejo con las consecuencias que conocemos en el presente. Por otro lado, los puertorriqueños tuvieron que escoger entre la ciudadanía puertorriqueña y la ciudadanía estadounidense. El precio de quedarse con la ciudadanía puertorriqueña establecida por una ley del Congreso, la Ley Foraker, en 1900, era perder los derechos políticos que concedería la ciudadanía estadounidense. El Congreso tenía un vivo interés en que se votara sí a la ciudadanía estadounidense en ese momento. La votación por el sí fue masiva. Cuando se revisa la estadística electoral de 1917, se reconoce que solamente unos 187 votantes no aceptaron la ciudadanía
ciudadanía estadounidense que Estados Unidos y su Congreso estaban imponiendo en Puerto Rico. Las limitaciones de la ciudadanía estadounidense impuesta en 1917 fueron varias. Una parte significativa de la clase política puertorriqueña la consideró una ciudadanía de segunda clase. Luis Muñoz Rivera del Partido Unión de Puerto Rico y Rosendo Matienzo Cintrón del Partido de la Independencia, como se sabe, se habían expresado en esos términos. Para ellos, una ciudadanía sin autonomía, sin soberanía o sin incorporación a Estados Unidos representaba un engaño. Ambos, Muñoz Rivera y Matienzo Cintrón, murieron antes de verla aplicada mediante la Ley Jones de 1917, por lo que nunca fueron ciudadanos estadounidenses. La ciudadanía no comprometió al Congreso de Estados Unidos con el futuro de Puerto Rico, como esperaba el liderato del Partido Republicano Puertorriqueño y el Partido Unión de Puerto Rico. El Congreso la otorgó, según testimonios de la época, para estimular la lealtad de los puertorriqueños en tiempos de guerra. En 1914 había iniciado la Gran Guerra, luego conocida como Primera Guerra Mundial. Se insistió en que no debía ser interpretada esa acción como un acto de incorporación. La ciudadanía estadounidense no convertía a Puerto Rico en un territorio organizado y Puerto Rico no era un candidato a la estadidad. Seguía siendo un territorio no incorporado que pertenecía, pero no era parte de la Unión. También se insistió en que la ciudadanía estadounidense no debía interpretarse como el reconocimiento de la igualdad entre puertorriqueños y estadounidenses. Las diferencias culturales fueron citadas por el gobernador estadounidense de turno, Arthur Jagger, como una razón legítima para ello. La intención de la ciudadanía estadounidense impuesta en 1917 tenía más que ver con el interés estadounidense que con la voluntad y el buen deseo de los puertorriqueños de ser estadounidenses de una manera formal y permanente. Por último, el precedente legal de la ciudadanía puertorriqueña permaneció, pero la ciudadanía puertorriqueña era inoperante en derecho, no estaba apoyado por un régimen soberano legítimo. Una parte significativa de los 187 ciudadanos que permanecieron con la ciudadanía puertorriqueña cuando se impuso la Ley Jones acabaron renunciando posteriormente a ella porque la carencia de la ciudadanía estadounidense les impedía hacer negocios legítimos en Puerto Rico. Un ciudadano puertorriqueño era considerado un extranjero en un Puerto Rico de ciudadanos estadounidenses. Después de 1917 no hubo más cambios en la relación estatutaria de Puerto Rico y Estados Unidos hasta 1934, como se discutirá con posterioridad. Ese año, los asuntos del territorio de Puerto Rico salieron de la esfera del Departamento de Guerra y fueron entregados al Departamento del Interior, es decir, fueron puestos realmente en manos civiles. El gobierno civil instituido en 1900 con la ley Foraker y revisado en 1917 con la ley Jones nunca se consiguió por completo. Algunos de los gobernadores asignados tanto por republicanos como demócratas siguieron siendo escogidos entre figuras del ejército por necesidades de seguridad y de política internacional de ese país.